Hola amigos de Coparmex. En México, la cultura política se ha venido degenerando y desvirtuando de tal manera que pareciera que las elecciones son ganadas por quien más delitos comete. En todos los partidos, la costumbre el día de la elección es la movilización y no en pocos casos la compra del voto. Desde el contexto nacional, los incidentes pueden parecer menores o incluso aislados y por esto se minimizan, pero la realidad es que la delincuencia electoral fue una constante de las elecciones. La violencia estuvo presente en muchos de los comicios y tristemente el valor de la competencia justa sobre las plataformas y propuestas fue la gran ausente de la jornada y de las campañas. Decir que los hechos son menores o aislados es un vicio del centralismo mexicano. Es creer que lo que pasa lejos de la capital del país simplemente no pasa. El robo o la quema de una casilla en alguna localidad alejada parece poco, pero la realidad es que las 200 o 300 personas que votaban en esa casilla no pudieron hacer sentir su voz, sus votos, tan importantes como los del resto. Simplemente esos votos no contaron. Peor aún, la muerte de una persona en una elección a muchos les puede parecer poco, pero para su familia, para sus hijos si los tenía, ese hecho puede significar el derrumbamiento de todo lo que se tenía en la plataforma o la concepción de este mundo. Mi invitación es que no minimicemos los hechos de gravedad en esta jornada electoral. No son pocos ni están aislados. Significan una realidad completa para quienes los padecen y los explica un sistema político que los permite. En diferentes foros, Coparmex ha presentado su agenda de propuestas para mejorar el sistema político en México. Un Instituto Nacional Electoral, la convergencia de las leyes electorales estatales y la federal, el fortalecimiento del catálogo de delitos electorales en el Código Penal. En materia de convergencia de leyes, Jalisco y el Distrito Federal ya consideran la posibilidad del voto electrónico. Este mecanismo puede ayudarnos a generar mayor certidumbre a las elecciones, mejorando el conteo de votos y sobre todo la posibilidad de informar a la ciudadanía de los resultados electorales con celeridad y prontitud, independientemente del tamaño del padrón. Podemos aprovechar también la experiencia de algunas entidades en materia de participación ciudadana, donde se contemplan, por ejemplo, las figuras del referéndum y el plebiscito, instrumentos que con un potencial enorme para empoderar a los mexicanos, permitiéndoles no solo elegir a sus representantes, sino decidir directamente sobre medidas concretas de política pública. Otra medida que requiere simplemente de la exigencia ciudadana y la voluntad política es la de fortalecer el apartado de delitos electorales en el Código Penal mexicano. La ciudadanía informada exige a la FEPADE actuar, pero la realidad es que los instrumentos que tiene para ello a veces son muy limitados y el resultado es que prácticas antidemocráticas queden impunes. Cuando decimos que las elecciones no han sido precisamente una fiesta de la democracia, es porque así lo arrojó el proceso de observación electoral en el que participó Coparmex con 600 observadores en todo el país. Personas motivando e influyendo el voto en plena casilla. Intimidación violenta como en Coahuila, donde arrojaron vísceras de animales a una casilla en La Laguna. Candidatos y operadores amenazados de muerte como en Veracruz, donde utilizaron cabezas de cerdo para amedrentar. La lista es larga y nos obliga a reflexionar. La tasa de abstencionismo es un mensaje claro de la ciudadanía a los políticos. El actual sistema político
y la actitud de los partidos y sus políticos no representa adecuadamente el sentir y las necesidades de los mexicanos. La transformación de fondo del sistema político en México pasa por un verdadero empoderamiento del ciudadano. Las nuevas instituciones a las que debemos aspirar tienen en el centro de todo a la persona y a su dignidad. Ha llegado el momento de discutir la reelección de legisladores y alcaldes como el instrumento que pueda ayudarnos en la construcción de este nuevo orden político institucional. México es el único país que le prohíbe a sus ciudadanos la posibilidad de premiar o castigar a sus representantes. O el mundo está mal, o México es una anormalidad democrática. Alrededor de la idea de la reelección hay muchos mitos. Uno de ellos es el miedo a que los políticos actuales que no nos gustan se perpetúen en el poder. Sin embargo, aunque la palabra sugiera permanencia, la reelección puede iniciar una dinámica necesaria en el país, la del mejoramiento continuo y sostenido de nuestros representantes públicos. El secreto es simple. Quienes quieran reelegirse deberán regresar permanentemente a su demarcación territorial para rendir cuentas, informar y demostrar que efectivamente han trabajado bien, con sus ciudadanos, no con su partido. Rompamos los mitos que nos detienen. Iniciemos una discusión de altura para la transformación de nuestro sistema político. Mi sueño y el de muchos es que algún día las elecciones en México convoquen a ciudadanos verdaderamente libres, se desarrollen en paz e impulsen los mejores perfiles para la transformación de cada región en el país. Los invito a exigir los cambios que pueden hacer esto realidad. Les mando un saludo y muy buena semana para todos.